A este salón de actos de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en esta sesión que nos congrega hoy aquí. Bueno, hoy una sesión un tanto especial donde el cine, la videocreación, en definitiva el arte, es el protagonista. Antes de comenzar, me gustaría tener unas palabras de recuerdo para dos personas, profesionales que en estos días, muy recientemente, nos han dejado. Uno de ellos es Rafael Atencia Páez, doctor en arqueología y profesor de la Universidad de Málaga, y el otro, Rafael Atencia ha sido prácticamente hoy, y el otro es Chema Cobo, artista gaditano y que durante muchos años ha sido uno de los grandes referentes de la figuración española en pintura en esta segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Dicho esto, como digo, hoy el cine, el arte es el protagonista. De hecho, tiene nombre y apellido, José Benítez Montilla, que además aprovecho para decir también que es nuestro nuevo académico correspondiente en esta Real Corporación. Y hoy vamos a proyectar aquí un trabajo muy interesante llamado La Danza de Ícaro, que está dirigido y producido y guionizado por quienes me acompañan aquí en el escenario: Jesús Jiménez, fotógrafo y de una amplia trayectoria vinculada a los medios audiovisuales. Ha expuesto pues con personalidades de la talla de Oukalele, por ejemplo, y también Chema Centeno, guionista y también productor de este documental, profesor de medios audiovisuales de la Escuela de Arte de San Telmo, en Málaga. Son los artífices, junto con José Benítez, de este proyecto muy interesante. A mí me lo pasaron hace algún tiempo como una especie de, mira, esto es lo que tenemos y nos parece interesante, y a mí, pues, evidentemente me resultó lo suficientemente atractivo como para que hoy podamos estar aquí. Además, creo que es muy interesante siempre poder indagar un poco en todo lo que es el proceso creativo de un artista. Y cuando además tenemos al artista presente aquí, pues es mucho mejor, porque podemos tener esa fuente primaria para que nos podamos entender y, evidentemente, conocer algo más de todo lo que son estos procesos. El acto, aparte de esta breve presentación, vamos a pasar a ver el documental y posteriormente nos sentaremos en la mesa, Chema, Jesús y yo mismo, y ahí entablaremos un debate que, si primeramente va a ser entre nosotros tres, es interesante que exista también un feedback por vuestra parte, así que estará abierto a cualquier participación y, bueno, colaboración que estiméis oportuno poder hacer en torno a lo que vamos a ver ahora y, por supuesto, a lo que luego dialoguemos. De nuevo, muchísimas gracias a todos, espero que disfrutéis de este documental, como yo lo hice en cuanto me lo pasaron. Voy a volver a verlo de segunda vez y voy a prestar mucha más atención que en la primera, porque seguramente voy a sacar muchas más cosas, y a partir de ahí, pues luego estaremos un ratito de charla con todos. Gracias.
ahora el de la palabra. Hemos estado antes en el territorio de la imagen, donde también se ha mezclado la palabra, pero ahora es justamente el diálogo lo que nos va un poco a ir guiando en esta segunda parte de esta proyección. Yo quiero, primeramente, por supuesto, dar las gracias tanto a Jesús como a Chema por estar aquí hoy, bueno, y por incitar de alguna manera a que este acto se produzca. Por supuesto, a quien es objeto de él y protagonista absoluto, como es José Benítez, que siempre pues, ha confiado mucho en que también se pueda desarrollar este acto, y a todos los que de una manera u otra han colaborado en la confección de esta pieza audiovisual, videocreación, documental, cine, también en definitiva, que hacen posible algo muy esencial en muchas ocasiones, que es intentar conocer un poco qué pasa en la mente de un creador. Y me parece que estos 50 y pico minutos que nos han regalado esta tarde hacen justamente eso, proyectar un poco cómo es la mente de un creador, cómo trabaja y cuál es su proceso diario. Algo que habitualmente queda muy lejano o es muy ajeno a quienes en un ámbito u otro, como es mi caso, como historiador del arte, nos dedicamos a este también ámbito, pero a veces se nos queda un poco al margen toda esa cuestión, ¿no? Yo siempre digo que es fundamental en un momento determinado, cuando se tiene contacto con esa fuente primaria, poder hablar con ella, poder indagar y saber exactamente de dónde viene todo lo que produce o todo lo que genera, ¿no? esa mente, ¿no? Y creo que en este caso, este documental, La danza de Ícaro, es una herramienta indispensable justamente para conocer un poco más la obra y el proceso creador de José Benítez. Así que por todo eso y por otras muchas más cosas, pues evidentemente sigo dando las gracias. Ahora me gustaría que los protagonistas también de todo este proyecto, Jesús y Chema, nos fuesen comentando un poco algunos aspectos que me parece que son muy relevantes para entender todo lo que ha sido el proceso creativo de este documental. Yo, de entrada, lanzaría la pregunta de dónde viene todo esto, ¿no? De dónde surge, cómo nace esta posibilidad que se convierte en una realidad y que al final pues se ha manifestado en este magnífico documental que tenemos aquí. No sé si Jesús. Bueno, muchas gracias también a la Real Academia y a Miguel, que nos ha acogido estupendamente, a otros compañeros que han estado por aquí, y gracias a todos por estar aquí, ¿no? Y poder compartir con vosotros este proyecto artístico que es la danza de Ícaro, ¿no? Y gracias en especial también a José Benítez, que ha confiado en un equipo técnico, ¿no? Y en especial en mí para dar forma a lo que habéis podido ver, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene una historia. Es que si me pongo a hablar de dónde nace, esto dura más que un parto, Miguel, ¿sabes? Porque os voy a contar vamos, no es una anécdota, es parte de la vida, ¿no? Y es que José Benítez, yo es que como lo llamo todos los días Pepe, pues me suena raro llamarlo José Benítez, así que yo lo voy a llamar Pepe, ¿vale? Pepe y yo vivimos en la misma calle. O sea, no vivimos, él vive en la misma calle y yo tengo el estudio pues como unos 50 metros más abajo, por lo cual los encuentros son a diario, ¿no? Prácticamente a media mañana, pues el día que no aparece Pepe dando un paseo por allí, es que algo raro hay o que está pintando, ¿no? De hecho, cuando no aparecen varios días, pues yo le llamo y le digo, ¿en qué estás metido, no? Y entonces, pues tenemos una relación personal muy amistosa de muchos años, ¿no? Como compañeros también, y yo admiro su obra desde hace mucho tiempo. Fue algo que me impactó mucho. Yo llegué a casa, le dije a mi mujer, digo, nena, hoy he conocido algo que no había visto en mi vida, y es que me he puesto delante de un cuadro y he tenido la sensación, como cuando vas a los grandes museos, ¿no? Digo que había una energía, que hay algo ahí que me transmitía, y que me pareció maravilloso. Yo por mi carrera de fotógrafo pues he conocido muchos artistas, pero realmente aquello pues me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí pues empezó a nacer toda esta historia que habéis visto de la danza de Ícaro. Un día, como Pepe es un torbellino de ideas, ¿no? Pues aparece por el estudio y dice, oye Jesús, quiero hacer un cortometraje. Y digo, toma ya. Y yo cuando escucho los proyectos de primera digo, madre mía, esto es un proyecto muy grande, esto no es tan fácil.
él lo ve todo con mucha facilidad, con mucha claridad cuando le llueven las ideas y bueno, entonces, bueno, pero Pepe, ¿qué hacemos? Cuéntame algo más, ¿no? Y él tenía ahí como una lluvia de ideas, ¿no? Porque en realidad él es un artista, pues igual que lo que habéis visto cuando está pintando, ¿no? Que le llueven las ideas y constantemente va creando sobre la marcha, ¿no? Entonces empezó a contarme, una serie de historias muy complejas, ¿no? Y yo la verdad que empecé a entusiasmarme. Y dije yo, oye, pues es verdad, esto hay que darle forma de alguna manera, ¿no, Pepe? Y empezamos ahí, él me contaba alguna anécdota de cine de ficción, yo no lo terminaba de ver, a mí me interesaba más su obra de artista que lo que es la ficción en sí, ¿no? Y yo le decía, Pepe, esto tiene que ser algo que realmente la gente que te sigue lo tenga como un documento, ¿no? Que sea documental, pero aparte que tenga una proyección artística, ¿no? Pero claro, era un proyecto muy complejo, no sabíamos cómo darle forma y fue en el momento pues que llamé a Chema Centeno, que es el especialista en cine en el equipo técnico, y le dije, oye Chema, tengo un proyecto, vamos, tampoco duré mucho en convencerte, porque le conté, ahora después contaré más anécdotas del equipo técnico, ¿vale? Pero todo el mundo se convenció muy rápido. Y dije, oye, mira, esto es lo que tengo, tenemos este proyecto, es complicado darle forma, a ver tú qué piensas como guionista y como especialista en cine, y yo, bueno, pues te voy a dejar que sigas tú hablando, porque si no yo aquí me lío a hablar y no paro. Hola, buenas noches, gracias por la invitación a esta academia, ¿no? Academia. Y bueno, encantado de estar en Antequera, porque bueno, mi madre es de Fuentepiedra y toda mi familia es de Fuentepiedra, entonces tengo lazos con esta comarca, digamos, ¿no? Pues nada, cuando me llama Jesús, nos conocíamos de alumnos míos habían hecho prácticas en tu estudio, ¿no? Creo que ahí nos conocíamos, sí. Y entonces nada, cuando me planteó el tema de grabar la ejecución de una obra a tiempo real, digamos, pues era algo un poco complicado, ¿no? Porque lo primero que piensa es si eso le va a interesar al espectador, o si por el contrario va a ser demasiado largo, como demasiado exigente, ¿no? De ver, demasiado pesado, vamos a decir la verdad, ¿no? Entonces, pues nada, la primera duda que surgió es si se grababa a tiempo real la ejecución del cuadro, o bien se acortaba. Es decir, se eliminaban ciertas partes o se iba, no sé, acelerando de alguna manera, ¿no? Pero al final, bueno, una de las primeras decisiones que tomamos fue que fuera a tiempo real. O sea, que fuera un plano secuencia, que es una toma única, donde no se corta la cámara y tampoco se mueve. Es un plano fijo. Entonces, bueno, esa fue la primera decisión, ¿no? Y bueno, y muchas más después, ¿no? También, si grabar en otros sitios también, ¿no? Surgió el tema del lago también, ¿no? Que es un poco un símbolo de cómo el artista antes de empezar a pintar, pues se va como aislando, ¿no? O, nutriéndose de muchos elementos, ¿no? Del bosque, de la naturaleza, del agua, ¿no? Y después también se me ocurrió el último acto, ¿no? Que ya cuando el cuadro ya está terminado, se expone en un lugar. El lugar es la Escuela de Arte de Málaga, San Telmo, y como el público pues va jugando, digamos, con el cuadro, ¿no? Y nada, y el proyecto es muy chulo, sí, muy bonito. Después conocí también a José Benítez también ya, bueno, nos hicimos amigos también, ¿no? Ya al final somos amigos ya. Hemos hecho muchas horas. O amigos, sí, claro. Y bueno, bueno, tengo que decir también que ha sido muy fácil trabajar con Chema, porque la verdad que cuando haces un equipo de trabajo, te planteas no solo que sean buenos técnicos, ¿no? Porque hay muchos cámaras buenos, hay muy buenos guionistas, pero en un proyecto que nosotros consideramos que es un proyecto de arte, pues tiene que haber personas que sean sensibles, ¿no? A lo que están haciendo. Entonces yo creo que ahí tuvimos mucha suerte en reunir un equipo que era sensible al mundo del arte, ¿no? Que entendiera lo que tenía que hacer en cada momento.
Bueno, a mí me parece fundamental algo que ha dicho Chema al comienzo de su intervención, y es el hecho de cómo se podía plantear la ejecución del cuadro, si en un único plano secuencia o hacerlo de otra manera. Creo que es muy interesante el hecho de que se haya hecho en un plano secuencia, y de hecho lo estábamos hablando hace 5 minutos, porque lo realmente interesante llega incluso a no ser única y exclusivamente el resultado final, sino todo el proceso. La gestación, ver cómo va desapareciendo el negro, surge el blanco, van apareciendo las formas, va cambiando, todo muta, experimenta, y ahí es donde incluso se ve la fuerza, el ímpetu del propio artista que va manipulando los elementos justamente para que se produzca ese momento en el que, digamos, la iluminación, que al principio es como se llama esa primera parte, pero ese de iluminarse, y ahí es donde aparece y fluye toda esa conformación, esas formas, ¿no? Así que, en ese sentido, me parece muy acertado que haya sido un plano secuencia para ver toda la gestación del cuadro. Y me remito a lo que decía antes, porque habitualmente no se ve. Y ese trasfondo, que también se podría perfectamente equiparar a esa metáfora final de romper el lienzo, pues a veces es fundamental que se pueda ver. Y luego, desde el punto de vista también del guión, no lo sé, esto ya es algo que lanzo, la música. La música, pienso que actúa como un personaje más en todo lo que es el desarrollo de la estructura, porque está ahí, está incluso sosteniendo la propia acción del artista, y va pues dejando también esos momentos en los que la propia voz de él, creo que confluyen de manera muy eficiente, y va poco a poco pues dando esa información, pero todo lo que, digamos, está ahí permanentemente, creo que sostiene mucho lo que es la acción en sí, ¿no? Y me parece que, lejos de lo que pueda parecer un sonido que se repite, o que parece que se repite, además, va poco a poco jugando su propio papel dentro de toda la estructura. Creo, no sé si voy bien o si voy mal, o no sé. Bueno, yo creo que si este trabajo tiene algo de especial, es que hemos pasado horas y horas, Chema y yo, reflexionando sobre cualquier cosa. Aparentemente, cuando el espectador ve un plano secuencia, parece que es más fácil hacerlo, la dificultad es máxima. O sea, y todo esto es un planteamiento que nosotros hacíamos antes de hacer el plano, de hacer la grabación, y a posteriori incluso. Decíamos, hemos grabado un plano secuencia, solo se puede grabar uno, porque el plano secuencia, pintando, o pintas y haces la performance, o si te equivocas hay que repetirlo todo desde el principio. Imaginaros lo que es eso, ¿no?, en una producción relativamente pequeña como es la nuestra. Y luego el tema del sonido, que es algo que yo creo lo que más trabajo nos ha costado definir, ¿no? Porque queríamos que el espectador estuviera enganchado, como bien has comentado, Miguel, estuviera enganchado, pero que el punto de interés no se perdiera de atención, ¿no? Entonces el juego ese de tener unos sonidos, sí, como un sonido hipnótico, ¿no?, que tú realmente estás viendo como el artista está pintando la obra, pero prácticamente no te das cuenta que ese sonido está ahí, ¿no? Y bueno, si quieres comentar, tú eres el especialista en todas esas cosas, Chema. El sonido no le quitará tampoco mucho protagonismo a lo que es el hecho de pintar, ¿no? Porque claro, si poníamos una canción, imaginad que poníamos una canción ahí, no sé, conocida, por ejemplo, ¿no? Incluso clásica, también se pensó a lo mejor, una música clásica. Claro, a lo mejor la atención se iba a centrar más ya en la música en sí, que lo que era la ejecución de la obra. Entonces, en este caso, el sonido ha estado al servicio de la obra. Es que cuando uno realiza el guión, en este caso Chema, yo le plantaba ideas y él era el que le daba forma. Lo primero que acoge uno es su cultura visual, ¿no? Y decíamos, pues esto puede funcionar con música, y empiezas a hacer una lluvia de ideas, ¿no?
hasta que realmente das con lo que quieres. Hemos pasado muchas horas de teléfono y muchas horas de reuniones, ¿eh? Sí. Y José Benítez también hay que santificarlo, porque decía, ¿qué pasa con el sonido? Jesús, ¿qué pasa? Es que no entiendo por qué no lo hacéis. Yo decía, Pepe, es que no lo tenemos, es que no tenemos todavía esto redondo como para poder lanzarlo. Y entonces ahí nosotros hemos pasado horas y horas sobre todo reflexionando, ¿no? Sí. Pues también pensamos en la entrevista, ¿no? En entrevistar a Pepe para que algunas frases de las que dijera aparecieran mientras estaba pintando. Claro. La duda era si era que hablara constantemente o que solamente fueran una frase. Y al final nos decantamos porque fueran unas solas frases, ¿no? Eso está. Voy a contar la anécdota, ¿vale? Que yo sé que os gusta la anécdota mucho, porque os veo sonreír cuando las cuento. La anécdota es que nosotros queríamos meter pensamientos de Pepe, pero como he dicho antes, Pepe es un torbellino. Entonces no le podíamos decir, Pepe, vamos a grabarte unos pensamientos y tal. El plan era, Chema, ve preparando el guión para hacerle preguntas, ¿vale? Él no sabía qué preguntas le íbamos a hacer. Era preguntas relacionadas con el mundo del arte, con su niñez, etcétera, cómo se relacionaba con el lienzo, con la obra, y fue una encerrona. Además sabíamos que teníamos un tiempo determinado para hacerle preguntas, porque si pasaba de ese tiempo, pues Pepe ya iba a empezar a pensar otras cosas y tenía que ser como pillarlo. Efectivamente, pillarlo en el momento. De hecho, yo no estuve en esa grabación. Yo estaba trabajando en otro sitio, fue Chema, y está Luis también aquí, que ha sido nuestro técnico de sonido, y le decía, Chema, en 10 minutos lo que te dé tiempo, ¿vale? Y él llevaba su listado ahí, le hicimos la encerrona con las preguntas que sabíamos a posteriori que iba a ser una herramienta fundamental en la historia de la danza de Ícaro. Ajá. Bueno, y casi que vamos al principio. ¿Por qué la danza de Ícaro? ¿De dónde viene también el título? Oye. Muchas horas de reflexión también, mire. Muchas horas de reflexión. Porque claro, hacer un documental, un largometraje sobre la obra, no es solo sobre la obra de un artista, sobre el pensamiento de un artista y cómo se relaciona con su propia obra, ¿no? Y buscarle un nombre es realmente complicado. Entonces, bueno, dentro de esas entrevistas que yo le iba haciendo a Pepe, pues hay una parte fundamental en su pensamiento como artista, ¿no? Y es la relación con los pájaros. Luego se une que los seres que él crea en su obra, son en la mayoría de los casos seres mitológicos, mitad hombre, mitad pájaro, y es una constante en su obra. Entonces, a partir de ahí empezamos a enlazar todas esas ideas y vemos que Ícaro, lógicamente, era el ser mitológico que mejor encarnaba su obra. Lo de la danza, porque pensamos que la parte final era, ¿cómo decirlo? Pepe se relaciona con la obra hasta la parte de la creación. Hay una coreografía ahí muy interesante, como claro, se acerca, se aleja, mira, se para. Entonces, la iluminación y la creación son partes fundamentales, la iluminación como parte de su ser, ¿no? Su relación con el ser humano, con la madre naturaleza, incluso con ese que conoce bien la obra de Pepe Benítez, pues sabe que hay muchos elementos de destrucción de tierra, de muchos seres que intentan subir esa tierra como buscando un elemento que está por encima. Bueno, hay muchas connotaciones y muchos simbolismos en su obra. Pero una vez que él termina la creación, él es un artista que se desentiende de su obra. Y como él se desentiende, nosotros entendíamos que el espectador tendría que ser un ser que realmente no se viese, o sea, que fuera una estela, que fuera un pensamiento. Y en ese juego de la danza es cuando están pensando, delante de la obra, las distintas
las distintas formas que tiene cada persona de interactuar con la propia obra del artista, ¿no? Y la danza para nosotros fue una parte fundamental, sabíamos que la íbamos a hacer y que por lo cual no dejaba de ser Ícaro como obra del artista y danza como el espectador se relacionaba directamente con su obra. Había hablado de simbología, ¿no? Hay una simbología ahí presente en todo el trabajo que es muy interesante, ¿no? Sí, jugamos mucho con los símbolos. El agua siempre es muy simbólica, ¿no? De renacer, de empezar de nuevo, ¿no? Como el tema del bautismo, ¿no? Y después el camino, por ejemplo, que antes de empezar a pintar el cuadro hace como una especie de camino muy largo, muy lento, muy tortuoso, que es un poco la metáfora de todo lo que tiene que sufrir el artista antes de ponerse a pintar, ¿no? Y al final ya va subiendo y al final intenta volar, ¿no? En parte Ícaro es también el vuelo, el intento del vuelo que tiene el artista cuando se enfrenta a ese lienzo en blanco. Y bueno, por aquí tengo apuntado un montón de símbolos. Sí, no, sí que tengo aquí la naturaleza, sí, la máscara también que la saca. Máscara. Cuando saca la máscara del cuadro, pues bueno, puede representar la parte más salvaje, más emocional del artista, ¿no? Incluso más animal. El hecho de romper el cuadro también puede significar que después de todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Pues rompe su propia obra, donde... Bueno, ¿qué queríamos decir con eso, con romper la obra? Era también para hacer una performance, ¿no? Que apareciera el autor dentro del cuadro. A mí hay algo muy interesante ahí, porque yo cuando veo la acción de romper el cuadro, luego al final se queda esa rascadura donde se va viendo la gente, la danza que va pasando y demás. Yo recuerdo mucho también las obras de Lucio Fontana, que en muchas de ellas sus lienzos también los rajaba. Lo que pasa es que Lucio Fontana lo que hacía, digamos, el significado que él entendía que podía tener esa idea de rasgar el lienzo era que el artista pudiera descubrir qué hay detrás de todo eso, de todo ese trabajo, qué hay detrás del lienzo, de la tela, lo que a mí me ha supuesto un esfuerzo enorme, ¿no? Yo creo que aquí pasa justamente lo contrario, se rasga para que sea el propio artista que salga de esa tela y nos ilumine con todo lo que ha supuesto ese trabajo. Sí. Pero es verdad que yo cuando lo vi por primera vez digo, es como una especie de, no voy a decir antítesis, pero un camino inverso al que Fontana realizaba en sus lienzos. Sí. Y después esa rasgadura, esa raja que tiene el lienzo también permite que en la exposición del cuadro el autor parece que está dentro está observando al público. Se está observando cómo el público está viendo el cuadro, ¿no? Es como un juego de espejos, ¿no? Efectivamente, sí. Además, muy interesante. Yo también destaco que, evidentemente, como todo proceso creativo, ahí existe una intimidad. Esa intimidad aquí también se desvela un poco. Y me parece que incluso esa rasgadura permite que tú puedas indagar un poco en esa intimidad y que el propio artista pueda ver qué pasa después de todo eso. Porque, claro, creo, me estoy lanzando, Pepe, aquí me estoy lanzando. Me estoy lanzando. Todo artista o toda persona que tiene una cualidad creativa, ese proceso creativo lo hace de una manera muy íntima, en su casa, en un estudio, en una habitación, y el primer sentido que otorga ese cuadro, ese poema, ese texto, es el que él le da. Pero eso muchas veces no va a tener sentido si no hay mucha gente que lo pueda ver, con independencia de que las personas que lo ven interpreten fielmente lo que él ha querido transmitir o simplemente, como tú bien dices en una de esas frases, transmita algo el cuadro. Si eso se consigue, el proceso está ahí. Pero claro, hay una especie de aval que necesita el creador para que su obra llegue y se manifieste y pueda ser comprendida. Y es salir de esa intimidad y mostrar. Y creo que eso también se consigue a través de este documental, aunque sea en 50 minutos, porque evidentemente son muchas horas las que tú seguramente dedicas a eso, y un cuadro, sacar como ha sacado este cuadro en 50 minutos, pues ya me parece una barbaridad supina, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Porque es que ahí hay mucho trabajo detrás. Y además, habláis de las reflexiones previas a realizar el propio documental. Sabiendo Pepe que tal día iba a hacer este plano secuencia, no quiero ni pensar las de reflexiones que a lo mejor también tuvo que dar
antes de empezar, con independencia de que luego llegaras y empezaras directamente a trabajar, pero yo creo que hay una interiorización previa a todo eso para poder soltar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que muchas veces hay que explicarlo, ¿no? Que cuando vemos a lo mejor un cuadro de estos, lo más normal, y perdonadme la expresión, es que se diga, si eso lo hace cualquiera, eso es fácil. Yo le digo, vente y hazme lo mismo con la misma fuerza. Hazme lo mismo con la misma fuerza. Y ya todo el mundo ahí ya se baja, ¿no? Bueno, es que esto, no. La sempiterna frase, es que en arco, pero si es que hay en arco, eso todo el mundo lo puede hacer. Perdona, ya está hecho y hazlo tú igual. Pero hazlo igual transmitiendo como transmite, por ejemplo, esta pieza de Pepe. Hazlo igual, y entonces yo diré, oye, pues mira, a lo mejor lo puede hacer todo el mundo. Yo me siento incapaz, es que ni me lo planteo, para empezar porque yo no trabajo en ese ámbito, trabajo en otro. Entonces esas cuestiones también muchas veces hay que ponerlas en lo alto de la mesa, y me parece que trabajos como este lo demuestran. Son 50 minutos, pero vaya 50 minutos. Yo no sé si a lo mejor otro artista en otro contexto puede hacerlo, fantástico, no digo que no, pero esos 50 minutos ahí están, y ahí quedan. Lo mejor es que ahí quedan. Esta es la herramienta y es el documento. Si hablamos incluso, como también referir, de performance, de acción, es decir, cómo al final la imagen, ya sea en vídeo o incluso a través de la fotografía, es lo que permanece, ese es el documento que está ahí, con independencia incluso del propio cuadro, ¿no? Y ahí también creo que habéis trabajado en esa línea, ¿no? A ver, recuerdo alguna, a ver, es que cada vez que veo nuestro largometraje veo cosas diferentes, ¿no? En la pintura de Pepe. Entonces, lo que vi la semana pasada no es lo mismo que he visto hoy, ¿eh? Veo connotaciones diferentes. Lo que sí recuerdo, a raíz de lo que estás comentando, es el momento mágico que se creó. O sea, yo nunca había visto a Pepe así. Que se creó cuando ya teníamos la producción montada para decir, acción. Dimos 2 pautas para el plano secuencia. Si te cansas, sales por aquí, que nosotros podamos luego enlazar. Y cuando vayas a hacer la performance, por favor... Ahí Pepe no entendía de nada, estaba en un momento de trance, ¿no? Pero es que nosotros que lo vivimos en primera persona, viéndolo, yo recuerdo Mario Ferrer, que era nuestro cámara, decirle, Mario, ¿estás preparado, no? Que Pepe no para, que no para. Esto está todo preparado, ¿no? Que le hemos hablado antes. Y me decía, no te preocupes, Jesús, porque es que fue un momento mágico, ¿no? Totalmente. Entonces, ya no es solo el acto de pintar, ¿no? Que otras personas pueden, sino es el momento mágico, ¿no? Yo creo que el largometraje recoge cierta magia. Lo que se vive en persona, yo como fotógrafo y como director del largometraje, nunca le he podido llegar, porque, no sé, va más allá de la imagen, ¿no? Es el silencio del lugar, es ver la energía del artista, son tantas cosas, ¿no? Que es realmente un momento impresionante. Y a mí hay un momento que me parece muy importante, porque estamos hablando de la creación, pero hay un momento que se mimetiza todo, y es la performance, ¿eh? La performance es un acto que Pepe decide hacer, ¿eh? Nos comunica, oye, yo quiero rajar el cuadro, quiero salir del cuadro con una máscara, nos explica el movimiento y nosotros preparamos los equipos para que eso ocurra, ¿no? Pero en ese momento, realmente que nosotros hicimos la grabación, y yo creo, Chema, que me vas a llevar razón, nosotros no llegábamos a entender del todo, al 100%, qué era esa performance, ¿no? Después de ver el largometraje, y yo como director, después de ver el largometraje varias veces, pienso que en esa performance de 1 minuto se mimetiza toda la información del largometraje, desde la iluminación hasta la danza. Porque el artista, primero para hacer la performance, está dándole vuelta a su cabeza, cómo lo hago, cómo salgo de la obra,
yo soy parte de la obra, me relaciono con el lienzo, rasgo ese lienzo porque el lienzo soy yo. Luego hay una parte muy interesante, el tema de la máscara, ¿no? Y es que Pepe tiene una relación estrecha con... Él ha estado trabajando en el Congo y entonces, pues, esas imágenes ancestrales se ven reflejadas en la obra. Claro, yo iba a decir ritual, ¿no? Efectivamente, es como un ritual. Realmente él hace un ritual. Lo del cuchillo, pues exactamente igual, ¿no? Es un juego incluso desgarrador, ¿no? Porque es una agresión al lienzo lo que está realizando. Y luego, cuando sale, realmente hace una danza, como sale del lienzo. Hace una danza que él lo considera como si fuera un parto. No puedo decir, porque he visto algunos niños por aquí, no puedo decir palabras malsonantes, pero es un parto realmente, ¿no? Es parte de su obra, ¿no? Es parte de su obra. Y entonces, durante la performance, mimetiza toda la información del largometraje, que a mí me parece un momento muy, muy interesante, ¿no? Para que los espectadores pues reflexionen también sobre la obra. O sea, nosotros de la performance podremos sacar una nueva videocreación totalmente reflexiva para los espectadores y los seguidores de José Benítez. Yo creo que justamente es esa idea de rasgar tiene una connotación, ¿no? Y esa connotación está muy alejada, no tiene nada que ver con algo peyorativo de que estoy rompiendo algo. No, es que no se está rompiendo, se está ayudando a que fluya algo. Y ahí Pepe actúa como ese canal que permite que esa fuerza o ese ímpetu al que yo me refería al principio fluya, salga a través de esa rotura, de esa rasgadura, que es una rasgadura del plano, digamos, casi, no sé, ya me voy a meter a lo mejor muy místico, pero es una especie de plano existencial, a partir del cual él desarrolla esa idea o esa propuesta, ¿no? Dentro del marco de una estructura también del propio documental, que no sé si os podéis también hablar un poquito de esa estructura ingeniada justamente para apoyar y contextualizar toda esta idea, ¿no? Sí, en principio la película es un documental, podría ser el género más... Primero sería el documental, pero también después, como se plantea un poco como presentación, nudo y desenlace, pues también tiene algo de narrativa, ¿no? De narratividad, de cine, como tú has dicho antes. Entonces, de hecho, cuando empieza a rasgar el cuadro, es una especie de sorpresa que nadie se la espera, en principio. O sea, también es un elemento también sorprendente. Es como un punto de giro dentro de la película, ¿no? Que no te esperas. Claro, claro. Y también ya abre paso al tercer acto, que ya es la conclusión o el desenlace, que es la exposición de la propia obra, ¿no? Se expone, lo que se ve es justamente San Telmo. En la exposición sí, el rodaje fue en el Ateneo de Málaga. En el Ateneo. En el Palomar anexo al Ateneo de Málaga. Eso es importante, el lugar donde se gesta todo esto. Sí, ¿quiere hablar del Palomar? Bueno, el Palomar, donde grabamos, en realidad nosotros gestionamos con el Ateneo, porque nos interesaba una de las zonas del Ateneo, nos gustaba para realizar la parte de la creación, pero no hubo posibilidad por temas técnicos, no nos daban permiso, por riesgos de que no se podían meter equipos de grabación, etcétera, pero como somos muy insistentes, pues nos dijeron, bueno, pero hay una opción, y dijimos, ostras, aquí pasa algo, ¿no? Hay una opción que se entra por el Colegio de Prácticas número 1, pero está justo colindando al Ateneo, y es eso, la Plaza de la Constitución. Y nos dicen, es el Palomar de Picasso. Nosotros decimos, ¿el Palomar de Picasso? Sí, el Palomar de Picasso, donde el padre de Picasso daba sus clases, etcétera. Y dijimos, pues es nuestro sitio, vamos a verlo. Sí, voy a hacer la gestión y tal. No, llama por teléfono ahora, por favor, que vamos para allá. Y fuimos la misma mañana. Entonces, muy amablemente, Colegio de Práctica número 1 y el Ateneo nos facilitó, primero, ver el sitio, segundo, que pudiéramos grabar, incluso ya como dato, lo voy a decir, la producción de Picasso, la serie que hizo Antonio Banderas, quiso grabar allí, efectivamente.
y no había posibilidades porque, claro, los equipos que llevan ellos pues son unas producciones muy grandes, entonces el Palomar estaba prácticamente en ruina y hay riesgos de que aquello se venga abajo en cualquier momento, ¿no? Entonces nosotros llegamos allí y allí lo que nos encontramos pues fue ruina, desde caballete hasta palomas muertas, había palomas muertas, que ya era un símbolo. Decíamos, esto está lleno de palomas muertas, Pepe, esto nos llama la tierra, ¿no? Nos llama el sitio. Y luego, pues cartones, yo qué sé. Aquí el equipo de producción éramos nosotros mismos. O sea, que ahí arrimamos el hombro y nos tiramos una mañana entera limpiando aquello para poder ver cómo está en el largometraje. Pues se hizo mucho. Se hizo bastante. Y me parece, ya habiéndolo explicado, me parece crucial el hecho del lugar donde se realiza esta acción, ¿no? Y de donde se graba este documental, ¿no? Con esa simbología, ¿no? Ese aditamento que supone estar en un espacio donde el padre de Picasso, ¿no? Ya vincular un poco también con su figura, pues fuera determinante. Realmente era un lugar mágico. Eran 2 ventanales, sin ventanas, sin cristales. Entonces, claro, de hecho, hoy estaba viendo que hay varios momentos que Pepe mira hacia la derecha. No sé qué estaba mirando en ese momento. Seguramente él no se acuerde tampoco, porque hace bastante tiempo que hicimos esta grabación. Pero el único momento que él mira hacia un sitio que no es el cuadro es hacia la derecha, uno de los ventanales. Entonces me estaba ahí preguntando, ¿qué estaría mirando? Podría ser una paloma perfectamente, porque aquello estaba lleno de palomas. Luego el ruido que se escuchaba era un ruido muy parecido al que hemos tenido aquí, las campanas de las iglesias, ¿no? El colegio de práctica, los niños jugando abajo, un ruido bastante potente, pero el momento mágico, pues yo creo que estuvo allí. Que haciendo también uso de la sempiterna frase, llegó la inspiración y justamente le pilló trabajando. Efectivamente. Así que se dieron todas las circunstancias, ¿no? Como diría Picasso. Es verdad que luego meter allí los equipos técnicos que llevábamos, pues también fue una tarea complicada, pero bueno, yo creo que aparte de el equipo técnico, aparte de resolutivo, era, ¿cómo diría yo?, un equipo muy inspirador, ¿no? Porque realmente Mario Ferrer, que era el cámara, por ejemplo, es una persona con una trayectoria muy importante también en el mundo audiovisual, ¿no? Entonces, desde su humildad y desde su visión, pues ayudaba. No solo iba de cámara, iba de iluminador, de cámara, igual que Chema, igual que yo. Entonces, realmente, aunque todos tengamos un puesto diferenciado en los créditos, pero éramos un equipo, ¿no? Y todo el mundo aportaba. Y todo el mundo aportaba su talento, que es lo importante, ¿no? ¿Y cuál está siendo el recorrido de todo este proyecto? Quiero decir, me imagino que se ha proyectado, por supuesto, en Málaga, supongo. Lo hemos hecho ahora aquí en Antequera, aprovechando esta tarde, y no sé si tenéis pensado que... Vamos, yo por lo menos digo que tenéis que moverlo, eso evidentemente, vamos. Pero no sé si hay un recorrido fijado o está la cosa, digamos, gestándose ahora. Pues estamos gestando. Otro proceso de reflexión. El proceso de reflexión ya ha sucedido, ¿no? Porque una vez que tienes el largometraje, pues dices, ¿qué haces? Te lo llevas a la gran pantalla, te lo llevas a la pequeña pantalla, te lo llevas a la mediana, pero y ahora Chema hablará de lo que es el proyecto artístico en sí, ¿no? Pero nosotros, cuando nos reuníamos, ¿no?, los autores, pues decíamos, esto ahora mismo tiene que ir a sitios donde nosotros estemos a gusto, porque entendemos que es un trabajo reflexivo y que no se puede proyectar en cualquier lugar. Entonces puedes ir a un festival y la gente se levanta de la silla con todo su derecho del mundo porque creen que van a ver, pues, a Pepe pegando saltos encima de un lienzo, ¿no? Entonces requiere de una reflexión, requiere de un público que por lo menos se pare y respete lo que va a ver, ¿no? Y que entienda un poco lo que quiere transmitir Pepe, ¿no?, a través de su trabajo. Entonces, esa es nuestra prioridad. Y a partir de ahí, se estrenó hace unos meses en Girona, uno de nuestros patrocinadores, la Clínica Bofill, y hicimos un estreno allí. Teníamos ya pactado, porque Pepe es un artista conocido también en esa zona, y
y lo hicimos allí, y la verdad que muy contentos, y ahora tenemos varias propuestas que también son interesantes, pero estamos buscando, no sé si está feo decirlo, el mejor postor, ¿no? No está feo porque todo tiene... Efectivamente. Entonces, Pepe me comentó la opción de venir a Antequera y yo le dije, Pepe, digo, Antequera, tu tierra. Digo, Pepe, es que te salen las cosas rodadas. Digo, vas a venir a tu tierra donde tú te has criado de chico, donde ha nacido tú, donde un artista donde se hace desde niño, claro, viendo su entorno, y digo, y tienes la oportunidad de hacerlo allí, y digo, la han acogido con ilusión y con tal, pues vamos para allá. Entonces, ahora mismo Pues partiendo de todo eso, evidentemente muy agradecido de que hayáis confiado en nosotros para proyectarla aquí en Antequera. Has soltado por el camino de esta intervención el hecho de que esto es un proyecto artístico, ¿no? Sí, claro. Fundamentalmente, creo, ¿no? No solamente cinematográfico, ¿no? Si es que, por ejemplo, a ver, lo voy a decir. Si después de la película tuviéramos el cuadro aquí, resultante, sería... creo que... ¿os gustaría ver el cuadro terminado? Yo pienso que es un proyecto único, cuadro y vídeo. Y que lo suyo sería, a lo mejor, que en algún museo se montara una videoinstalación donde estuviera, por un lado, la proyección de la película y por otro lado el cuadro. Y el espectador estuviera en medio entre el cuadro y el proceso de creación del cuadro. Esa es mi opinión de cómo se debería gestionar el proyecto artístico. Otra cosa es que Pepe esté de acuerdo o que Jesús esté de acuerdo. Yo lo que tú digas. No, al final lo que diga Pepe también. Realmente requiere de un espacio, yo creo que museístico, de sala. Sí. Nosotros lo entendemos así. Yo siempre he dicho, Chema, yo también lo entiendo así. El cuadro se tiene que ver. El espectador, una vez que ve esta parte, necesita ver el cuadro. Claro. Y es cuando realmente entiende lo que está viendo delante. Que es algo de lo que hoy en día carece muchas veces, ¿no? El mundo, tú vas a un museo y tienes tu guía y todo el mundo sale feliz, qué cosa más bonita ha visto, pero la gente no reflexiona, ¿no? Esto es una invitación no solo a que la gente reflexione con el trabajo de José Benítez, sino que reflexione en el mundo del arte, ¿no? La apuesta más dura que tuvimos fue lo de los planos secuencia. Sí. Decíamos, no, se tiene que ver todo, no podemos cortar. Y claro, nos decían, si cortas aquí entran en cortometrajes, si cortas. Y decimos, mira, el que quiere ver esto, o sea, el que quiera reflexionar sobre la obra, quiere verlo entero. Hombre, si se proyectara en un museo, pues a lo mejor los espectadores pues podrían ver unos minutos, a lo mejor no lo verían entero. Quien quisiera lo vería entero y quien no, pues vería una parte del documental, miraría el cuadro, volvería al documental, me imagino que estaría... No, pero fíjate qué curioso sería, o qué sugerente sería que, bueno, pasase por una persona en ese momento por ahí y lo viese pintando, haciendo, ¿no? En plena acción. O sea, ni en el principio ni en el final, sino en plena acción. Y se encontrara el cuadro al lado. Sí, pues sí. Seguramente eso es lo que sería invitar a esa persona a quedarse más rato viendo... Sí, posiblemente acabaría viéndolo en completo. Sería una especie de proceso inverso, ves el cuadro y eso te invita a ver, yo por ejemplo, eso lo hemos hablado Chema y yo muchas veces, yo cuando voy a un museo a ver algo de videocreación, no lo veo entero nunca, me puedo estirar un rato viendo, pero si tienes el cuadro al lado, ostras, eso ya te hace reflexionar. Sí, totalmente. Aparte que entre en un museo ya tiene otra perspectiva, ¿no? Más reflexiva, más de observación, que no va a divertirse, digamos, a ver... No, es un espacio pensado justamente para eso, y entonces el espectador sabe ya lo que va. No sabe lo que se puede encontrar, pero sabe que va a un espacio para plantear una especie de diálogo con las obras que están allí. Desde mi punto de vista, creo que el espacio ideal es el museo de este proyecto. Mira, hay otra cosa, Miguel, doy dos pasos para atrás, ¿vale? Que estamos hablando del proceso creativo, ¿no? Y cuando dices que vengan y lo pinten otros, ¿no? Dentro de esa búsqueda, después de conocer a Pepe muchos años y el que va viendo cómo su obra pues va cogiendo matices diferentes, ¿no? Sí hay una cosa que llama mucho la atención. Primero, que
pese a ser un trabajo que nosotros consideramos que es un trabajo expresionista, de hecho los tintes del largometraje son de expresionismo también, en blanco y negro, el tipo de plano, etcétera, pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es su trabajo como pintor clásico, de cómo maneja los volúmenes, de cómo trabaja el negro, cómo va matizando las esquinas, cómo va sacando, ¿no? Entonces, yo creo que además de ser un largometraje y ser un proyecto artístico, es una herramienta de aprendizaje para los nuevos artistas. Las tendencias actuales pues evitan mucho, o sea, los volúmenes se consiguen de otra manera. De otra manera, no me voy a poner a hablar de esto, ¿no? Pero sí es verdad que yo defiendo que un trabajo de una base clásica, ¿no? De una base que tiene muchas connotaciones barrocas, expresionistas, es que tiene tantísimos matices, pero un estudio constante del artista sobre los volúmenes, las utilizaciones de los negros, eso es una constante en la obra de Pepe Benítez. De hecho, en algún momento lo hemos hablado, me comentaba que justamente eso, ¿no? Ese mirar hacia los clásicos como algo fundamental para poder construir un lenguaje propio, partir un poco de ese sustrato y desde ahí ir poco a poco también construyendo, ¿no? Y eso es algo que bueno, evidentemente va en favor suya 100%, justamente por lo que está hablando, por ese pequeño detalle, por ejemplo, que no es un pequeño, sino muy grande, de manejar muy bien los volúmenes, las perspectivas, y que además luego la propia obra tenga esa capacidad visualmente de trazar una hilación con algo que incluso has podido ver o has visto en algún momento, que no es eso, no es lo mismo, pero que has podido tener ahí un reflejo. Eso también es muy interesante, porque eso sirve muchas veces para que el espectador se acerque mucho más al cuadro. Y hablando de expresionismo, yo he visto a Saura, he visto incluso a Tapia en algún momento, porque trata el lienzo como algo matérico, totalmente, ¿no? Desde el pigmento, el óleo que deposita y luego lo va rasgando para que salgan los colores, hasta el propio hecho de romper el mismo lienzo. Es decir, la materia está presente ahí, y eso es muy propio del expresionismo abstracto, justamente, ¿no? Y luego igualmente los colores, ¿no? Que son también muy, muy propios, el negro y el blanco como principales sustratos, ¿no? Entonces, esas referencias pues también es necesario que existan, que estén ahí, incluso que se puedan ver, porque al final todo eso conforma la propia obra y el sentido y significado que le está dando él a toda esa producción, ¿no? Entonces, eso me parece también muy, muy decisivo, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando nosotros los tres, no sé si alguien quiere comentar algo, opinar, reflexionar con nosotros, no lo sé. ¿Alguien? No digo Pepe, porque Pepe sé que no va a querer participar, pero si alguien quiere comentar algo. Para los que lo vayáis a ver cuando lo estéis viendo, buscar a ver cuánto encontráis, porque yo he encontrado unos pocos. He encontrado caballos, que no me acuerdo el nombre del pez, y hay un momento a la izquierda que se ve, después hay una cara que también se ve por otro lado. Yo creo que si te pones a ver, y lo que quieras, lo puedes ver en el cuadro, porque hay un montón de cosas, y con imaginación, hay un montón de cosas como cuando mira las nubes, el campo que por el cuadro de cada vez que se ve se van viendo nuevas formas, nuevas. Y eso es una característica intrínseca al propio cuadro, que te provoca esa idea de buscar relaciones. Donde hay unas manchas, tú estás viendo un ave, o donde hay un volumen, estás viendo un pájaro. A mí esa relación con el espectador me encanta, ¿no? Claro, que la gente vea una obra y diga, yo estoy viendo esto, y tú dices, ostras, ¿dónde ves tú eso, no? Es la magia de la pintura, ¿no? Con lo cual, es una obra abierta.
Sí, que es también muy interesante, que sea abierta, no sea algo totalmente cerrado, no sea una casa con un paisaje detrás, sino que sea algo abierto, abierto a la interpretación y abierto a que cada espectador pueda incluso ir sumando capas sobre todo lo que significa la propia obra, ¿no? Sí. Está muy bien. ¿Más? ¿Alguien más? Sí. Tenemos un genio en el pueblo. Yo no lo comprendo. A ver, ¿dónde está? Genio allí lo podéis en la película. Está muy bien trabajado. Está muy bien. Yo quería felicitaros porque yo he tenido la suerte de conocer la obra de Benítez desde el principio, pero nunca he conseguido ver a Benítez desarrollar o crear una obra. Nunca. Y eso es un año con Benítez. Siempre decía, cuando vaya a pintar, llámame que te voy a pintar. Y es siempre un cupo, ¿no? Y yo he llegado y he hecho dos cosillas y no grito del medio porque como que es una cosa muy íntima y personal sobre. Cuando yo he visto hoy a Benítez crear, os digo que sinceramente los dedos son puestos de punta. Sinceramente, porque yo conozco su obra desde el principio. Y nunca he sido capaz de ver lo que habéis plasmado ahí. Eso de en una sola escena, hacerlo todo, muy potente. Yo lo he visto de crear y de destruir, y he disfrutado más cuando destruí. A las 2 de la mañana, el cuadro no toma. Efectivamente, es un gran machacador de cuadros. Él lo ha dicho un momento aquí, ¿no? Si la obra no transmite, va por mal camino. Si no te transmite nada, fuera, la destruye y empezamos con otra. Bueno, yo conozco a mi hermano desde que nació. Entonces conozco cuando empezó a pintar, que estábamos pues, no sé, 6 años, 7 años, en la cocina de casa de mi madre, en la cocina de la casa. Y de noche. Yo llegaba, veía el cuadro, luego me levantaba y encontraba el cuadro, borraba otro cuadro. No sé otro cuadro, o borraba. Pero es siempre pintado en mi casa, siempre. Él te ponía aquí la cocina, como está acostado y él pintando. Y por mañana se levantaba, me gusta, y le daba el cuadro. No era esto, esos cuadros, porque siempre. Es que pinta de todo, es decir, es que no solamente. Conocemos bien su trabajo. Más que pintar, yo. Ahora te voy a hacer una pregunta, te la voy a hacer yo a ti ahora, ¿no? Pepe Benítez es un creador, ¿no? Es un creador, no solo pinta, ¿eh? Entonces coge y hace una performance y la hemos visto anteriormente hacer cosas parecidas en fotografía. Juanjo lo conoce bien, ha visto fotografías de performance suyas y es un creador, ¿no? Y incluso en la escultura, ¿no? El otro día se lo decía a mi mujer, digo, he visto una escultura de Pepe, digo, esto es increíble. Digo, es que me gustaría que lo viese, y digo, es que lo veí precisamente porque estaba viendo, fui a una casa hermandad y vi las imágenes de cerca y estaba muy bien, ¿no? Digo, pero es que lo de Pepe, digo, es que va más allá, es que hay una magia, hay algo especial ahí, ¿no? Entonces, ahora mi pregunta va a ser para ti, ¿vale? Que yo creo que el público quiere escuchar esto, porque vosotros lo conocéis desde que nació, ¿no? Entonces, cuando habéis visto el largometraje, ¿realmente al ver el largometraje habéis visto reflejada su vida, su persona, su pensamiento, como vosotros teníais en vuestra cabeza?
energía de nuestro pintar, que nos volvamos un cuadro. Como este. Decimos siempre. Claro, ha ido evolucionando, ¿no? Sí, esta cultura de cosas, hacer los medios y esta cosa y de crear. Esa energía, ¿no? Sí, La energía es increíble. Totalmente. Una de las dudas que surgieron en Girona, los espectadores, era si realmente todo el cuadro se pintaba a tiempo real. Que decíamos, no hay manipulación ninguna, es la energía de Pepe la que hace que haya momentos que sean increíbles, con una rapidez, ¿no? Y con una fuerza que, bueno, Arrolladora, vamos. Arrolladora, efectivamente. O borrado. Otro. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Yo, para terminar, pues quisiera de nuevo dar las gracias a Jesús, a Chema, a Pepe, a todos vosotros y vosotras que habéis estado esta tarde aquí con nosotros disfrutando de esta velada, donde la creación, donde el cine han sido los protagonistas. Y yo cerraría con una frase, ¿no? Pepe decía, y lo vuelvo a repetir, que una obra puede transmitir o no, ¿no? O sea, transmite o no transmite, ¿no? Pero un artista o se es o no se es, y en el caso de Pepe estamos hablando de un gran artista. Así que gracias por todo lo que nos da, por todo lo que venga, y aquí tienes ya, lo digo, que tienes desde hace ya algún tiempo tu casa, como es esta Real Academia. ¡Hable, Pepe! Venga, Pepe, aquí, hombre. Sí, es. Pepe. Pepe, que está todo el rato pidiendo las palabras. Te quería ir. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí y... Lo mío es pintar, nada más. Gracias, de verdad. Venga la foto, los tres.